La Shonen Jump es una revista extremadamente competitiva, donde una gran cantidad de autores han fracasado sufriendo la cancelación en menos de 5 capítulos. Ahora, imagínate ser un joven que quiere contar una historia sobre su deporte favorito en esa revista, pero casi nadie lo conoce en tu país, y sin embargo, presentás una obra tan perfecta, tan bien diseñada, que la volvés uno de los títulos más grandes de todo Japón, donde incluso el estudio que hizo el anime, luego de 20 años de no sacar nada, sigue poniendo a esta serie como la quinta franquicia que más dinero le generó. Hola y bienvenido a PBZ. En el día de hoy vamos a explorar cómo Takehiko Inoue, a sus 24 años, capturó el corazón de toda una nación con un deporte que sus lectores ni siquiera conocían. Estoy hablando ni más ni menos que de... En nuestro contexto, Slam llegó en un momento bastante común, cuando el anime importado ya era un boom y el básquet era un deporte conocido. Pero para realmente poder apreciar lo milimétricamente perfecto que está diseñada la historia, es necesario pensar a Slam Dunk en el contexto japonés. El primer desafío que enfrentó la obra fue ser publicada durante uno de los años más competitivos de la Shonen Jump, donde tuvo que competir con títulos como Dragon Ball en su máximo esplendor de popularidad, Saint Seiya en su tirón final, Yu Yu Hakusho como algo recién estrenado, Dragon Quest e incluso el recién lanzado Ace, la joyita que todos le ponían fichas que iba a ser el próximo gran Spokon de la Shonen Jump, creada por el autor de Capitán Tsubasa. La segunda y mayor desventaja que corría Inoue era el deporte. Si bien el básquet no es un deporte ajeno a Japón, siendo introducido a finales del siglo XIX, no era popular. Apenas se practicaba en algunas escuelas y era imposible dedicarse profesionalmente a él. Los deportes más populares en ese momento eran el béisbol, sumo, fútbol, kendo y judo. Pero los 90 fueron una época de inflexión para el mundo del básquet como deporte y como cultura, gracias a la locura que fue el fanatismo por Michael Jordan en la NBA, los logros de los Chicago Bulls e inclusive todas las olimpiadas del deporte en los 90, que según varias personas que saben mucho del tema, fueron los mejores de toda la historia, comercializando a este deporte en la cultura pop y obteniendo una mayor cobertura mediática jamás antes conseguida, al punto que durante esa misma década los Looney Tunes tuvieron una película jugando al baloncesto. Y sin que el autor de esta obra lo supiera, Slam sería parte de esa inflexión cultural del básquet, pero en Japón. Pero PBZ, ¿no estarás exagerando un poco? ¿No es la nostalgia hablando? Bueno, querida persona del otro lado, primero y antes que nada, algo interesante, jamás en mi vida vi Slam Dunk. Al día de hoy no vi ni un episodio del anime, jamás supe nada de la historia hasta este año que leí el manga completo, y sin ese velo de nostalgia se volvió una de mis historias favoritas. Durante mi relectura y luego de ver todo este tema del contexto, creo que he descubierto que la verdadera genialidad de Slam Dunk, lo que le permitió triunfar en un contexto donde todo se daba para que fuera un fracaso absoluto, está en su personaje principal, Hanamichi Sakuragi, y la idea inicial con la que Inoue logra enganchar a los lectores. La premisa inicial detrás de Slam Dunk es que el protagonista de la historia es un estudiante de secundaria problemático y agresivo que vive siendo rechazado por las mujeres hasta que se enamora de una chica llamada Haruko Akagi. Su interés en la muchacha lo lleva a unirse al equipo de baloncesto de la escuela para impresionarla, a pesar de no tener ninguna experiencia previa en el deporte. Básicamente, el disparador es querer impresionar a una chica que le pone fichas a Sakuragi como basquetbolista y realmente cree que podría convertirse en un gran jugador para el equipo de la escuela. La ignorancia de Sakuragi es clave para que la historia pueda funcionar, ya que mientras otros títulos como Capitán Tsubasa dan por sentado que uno ya conoce el deporte central de la historia y todos los jugadores tienen experiencias previas, el analfabetismo basquetbolero, podríamos decir, de Hanamichi permite que el lector aprenda junto a él de forma lenta y detallada las reglas del deporte, ya que el protagonista es un diamante en bruto, alto, con gran capacidad y reflejos, pero que literalmente no sabe nada del baloncesto. Esto genera que entrar a un partido real con Sakuragi no se dé hasta el capítulo 26, es decir, recién en el tercer tomo, prácticamente 6 meses
meses desde el inicio del manga en su publicación original. Esto, naturalmente, tuvo un efecto relativamente negativo en la recepción inicial del manga, haciendo que esos sean sus capítulos con rating de popularidad más bajo en la Jump. Porque en un sentido, Slam fue en contra de las expectativas de los lectores sobre cómo debía ser una obra focalizada en un deporte, también llamado Spokon para los entendidos. Para que te hagas una idea, Capitán Tsubasa, el rey indiscutible de los mangas de deporte y modelo a seguir de todos los que vinieron después, tuvo su primer partido en el capítulo 3 y siempre asume que el lector sabe de qué trata el fútbol. Incluso antes, obras como Playboy, el primer manga sobre deporte exitoso de la revista allá por 1973, inicia con un partido de béisbol su historia. O sea, te mete directo en la acción. Mientras tanto, el foco de Slam durante esos primeros 6 meses estuvo en trabajar con las fortalezas de Inoue como autor, las cuales son: ok, perfecto. Si en el manga de deportes los primeros 3 tomos no juegan partidos, entonces, ¿de qué trata la historia? Bueno, Inoue se enfocó en lo más importante de todo, lo básico del básquet y los personajes. El tomo 1 se centra en presentarnos cómo es Hanamichi y algunos de los personajes que serán clave para la historia, especialmente Rukawa, quien es el rival del protagonista. En un sentido, la presencia de este jugador tan bueno, además de ser una fuente de comedia en su dinámica con Hanamichi, es ir complejizando la motivación del pelirrojo, ya que para el inicio de la obra la dinámica solo se trata de una suerte de triángulo amoroso comédico donde Sakuragi intenta impresionar a la chica que está enamorada de Rukawa, pero ya en el tramo final de la obra todos estos idas y vueltas de comedia van evolucionando a que el protagonista legítimamente quiera superar como basquetbolista a su rival. El tomo 2 se enfoca más en construir un vínculo entre Hanamichi con el capitán Akagi, mientras en el proceso va aprendiendo sobre cuestiones básicas como el rebote, mostrando un elemento fundamental de Slam. El básquetbol es un vehículo a partir del cual conocemos a los personajes y a su vez ellos forjan sus relaciones. También está muy bueno que muy desde el principio la historia se enfoca en poner a prueba si el interés de Hanamichi por este deporte es superficial o si realmente le está empezando a tomar el gusto al básquet. Entre prácticas, además, Inoue utiliza a Sakuragi para ir un poco más allá de la cancha y mostrar al lector lo que es el básquet como un estilo de vida, como un artefacto cultural fuera de la competencia profesional. Puede que el ejemplo más claro de esto sea el vendedor de zapatos, quien es un fanático del deporte fuera de Japón. Es la ventana que nos enseña sobre la cultura de coleccionar estas zapatillas y qué es lo que está pasando por fuera del país del sol naciente, culturalmente hablando, con este deporte. Y Slam no se detiene ahí, sino que hasta a este personaje terciario le otorga un pequeño arco narrativo en cómo crece como fan de Sakuragi para el final de la historia, regalándole las Jordans que terminó utilizando en el campeonato nacional, haciendo que este producto cultural tan conocido fuera de Japón sea más que eso y ahora sea una parte integral de la historia. La cultura del básquet es integrada a Slam y presentada a su lector, así este ni sepa quién es Michael Jordan. Estructuralmente hablando, lo que por lo menos en mi experiencia de lectura sentí como más fuerte es que Slam Dunk no hizo un spam de partidos uno detrás del otro sin parar, sino que se enfoca en ir presentando a los miembros del equipo lentamente, mostrando una fuerte filosofía de que no importa si el match es súper dinámico visualmente, si los jugadores no son personajes tridimensionales. Básicamente hay pocos partidos que duran bastante, hay un buen descanso entre ellos para seguir desarrollando personajes y luego entramos de nuevo a la cancha. Para que te hagas una idea de qué tan así es esto, para presentar a los 5 titulares definitivos, Inoue se tomó hasta el capítulo 74 donde llega el primer partido de un torneo, el cual por cierto es el segundo partido de todo el manga. Es decir, en más de 17 meses de publicación el foco del manga del básquet no fue el deporte, sino sus jugadores, fuera y dentro de la cancha, y solo hubo 2 partidos. Y no es que no pasa nada y es un simple slice of life con básquetbol de fondo. Tomemos por ejemplo a Mitsui, el último en integrar el Shohoku. Hay 22 capítulos dedicados específicamente a introducirlo a él y a su compañero Miyagi. Al final de esos capítulos los conocemos de arriba a abajo, sabemos toda su historia, vimos el crecimiento de su dinámica con los nuevos miembros del equipo en una historia llena de enojo, resentimiento, culpa y redención, donde el básquet no es periférico, sino que siempre está presente como algo central en la historia de ellos dos. Es el vehículo a partir del cual se dispara la historia y se desarrolla la trama. Entonces, una vez que llegamos a la cancha con estos 5, el nivel de inversión del lector es del 100%. Sabes quiénes son estos locos, sus sueños, sus estilos, sus inseguridades e interrelaciones. Y además, en el proceso siguen creciendo.
partido. Cada partido dedica aunque sea un capítulo a un miembro del Shohoku para avanzar su historia. Tanto es así que en la recta final seguimos aprendiendo elementos fundamentales de personajes como Hanamichi, logrando comprender mucho mejor por qué es como es. También, como no se trata de una historia que evita el fin del mundo ni nada por el estilo, eso permite que los jugadores puedan llegar a perder contra rivales que naturalmente son construidos inicialmente como los malos malotes, pero que de a poco, capítulo a capítulo, durante el partido vas conociéndolos y hasta pueden llegar a generarte empatía y hasta te da cosa que pierdan. En el enfrentamiento final de la historia, Inoue logró que me sintiera re mal por este man bien random, y sin darme cuenta terminé amándolo por momentos y disfrutando sus pequeñas victorias, porque aunque suele ser básico lo que aprendemos de ellos, a partir de sus acciones realmente se vuelven atractivos a los ojos del lector. Es imposible que no salgas de este manga sin amar aunque sea a un equipo rival o incluso un entrenador, ya que hasta ellos son personajes centrales en la historia. Y la cosa no termina ahí. Como ya dije antes, hay un balance entre el mundo dentro y fuera de la cancha. En Slam ambos lugares son igual de grandes e importantes. No es ni uno ni otro la prioridad. Ambos conviven y se afectan mutuamente de formas sutiles. A ver, en lugar de explicarlo con la ruta fácil que sería usando de ejemplo a Hanamichi o Rukawa, personajes centrales de la historia, vamos a demostrar esto que digo utilizando de ejemplo a el hombre, la leyenda, el rey Yasuda. Yasuharu Yasuda es un personaje bastante terciario en Slam Dunk. Es parte del equipo, pero vive en la banca, generalmente dando tips a Sakurai al tener un poco más de experiencia. Dicho esto, fuera de la cancha, cuando Mitsui estaba bien enojado e intentando hacer que el equipo fuera cancelado, apelando a la provocación y a la violencia, Yasuda es quien empieza a desinflar la situación, ya que si bien es tímido, no es alguien que se da a las provocaciones. Casi 3 años de publicación después, en un partido contra un equipo muy provocador, ese rasgo establecido que tiene Yasuda fue la clave para que el Shohoku no perdiera un enfrentamiento súper duro. Lo que vimos fuera de la cancha tuvo un efecto directo en ella. Slam está lleno de esos pequeños detalles. Ryota es mencionado sutilmente en los primeros capítulos para mucho tiempo después entrar en escena de forma orgánica. La rivalidad y conclusión con Sendo es básicamente un ida y vuelta que vemos en toda la historia, lleno de un montón de guiños y detalles. Si solo viste o leíste Slam Dunk una vez, volvelo a mirar o leer. Vas a notar el nivel de planeación que hubo detrás de esta historia. Y estos son solo algunos de los fuertes de Slam en términos narrativos. Pero no es todo lo que tiene que ofrecer, ya que esa narrativa va de la mano de... Soy un fiel creyente que la calidad del arte no es un factor determinante para contar una buena historia, sino miremos a One dibujando Mob Psycho. Pero siendo Slam Dunk una producción visual, eso deja claro que las ilustraciones pueden elevar todavía más la historia, y como no es ningún secreto, Inoue es un maestro en lo que hace. Siendo un artista algo extravagante que busca constantemente desafiarse a sí mismo en términos de técnicas de dibujo, si tuviera que enlistar los méritos de Takehiko, sería de la siguiente manera. Creo que lo más importante a destacar es que su estilo de dibujo es realista y dinámico, con ilustraciones precisas de movimiento y expresiones faciales espectaculares, y eso no es poca cosa, ya que Slam es un manga que intenta mostrar el deporte de una forma excesivamente real. Slam no te va a exponer a una versión de la historia donde puedes realizar tiros prendidos fuegos o remates con el poder de extinguir dinosaurios. Es simplemente básquet, con momentos reales, con jugadores que no superarían jamás a alguien de la NBA, la mayoría de las veces. Y en el proceso, ese nivel de detalle en los rostros, las expresiones, el lenguaje corporal, claro, en un medio con imágenes estáticas, agrega autenticidad y emoción a las escenas del básquet. Es uno de los casos más puros que he visto en una obra impresa, donde aplica con mucha furia el dicho de una imagen vale más que 1000 palabras. Si bien no soy experto sobre el tema, incluso yo me pude dar cuenta de que el autor posee una gran fortaleza para la composición visual. El mangaka utiliza una variedad de diseños de páginas para mantener el interés en el lector. Puede emplear viñetas pequeñas y apretadas para representar acciones rápidas y tensas en los partidos, donde puedes sentir que en 6 viñetas pasó un solo segundo. Puede llegar a ser asfixiante en su inmersión. Hay jugadas que te generan ansiedad. Y lo más importante, no existe suficiente texto en el mundo para explicar todo lo que estas dos miradas están comunicando al final de un partido.
es algo maravilloso. Pero no solo son las ilustraciones de los personajes, si bien Inoue puede dibujar algunos de los mejores fondos que vas a ver en la industria, también emplea el espacio en blanco de manera efectiva, y no tipo Toriyama y Kubo, que es para ahorrarse trabajo, sino que el blanco se utiliza para enfatizar la tensión o el dramatismo. Es como si al dejar áreas sin dibujar en la página, el man lograra resaltar ciertos elementos o personajes, creando un efecto visual que guía tu mirada. Nunca te perdés en las páginas, nunca te desorientás en la secuencia de eventos dentro de un partido, y para el colmo, en el proceso aumenta la intensidad de los distintos momentos. Todo esto perfectamente complementado con líneas dinámicas y detalles cuidadosamente trazados para mostrar el movimiento de los personajes mientras driblean como si no hubiera un mañana, de la forma más realista que vas a ver. Esto crea una sensación de flujo visual espectacular que ayuda a vender esta idea que dije antes de que cada partido es una batalla final, el posible fin de la historia si llegan a perder. En definitiva, Inoue, con su habilidad como artista, creó una obra que fundamentalmente no puede ser contada sin un soporte visual. Slam Dunk no puede ser un libro, Slam Dunk no puede ser un radioteatro, Slam Dunk solo puede existir con las imágenes que cuentan tanto o más que la historia a través de los diálogos. Veamos ahora un partido, uno de mis favoritos por cierto, para poder analizar cómo todos estos elementos se combinan para contar una gran historia. No es fácil decir cuál es el mejor partido de Slam Dunk, todos ofrecen algo, todos. La historia te los vende como la gran batalla, cada uno de ellos podría ser el final de una temporada, pero el partido final contra el Ryonan tiene un lugar especial en mi corazón y es el ejemplo perfecto para mostrar cómo el arte y la estructura narrativa van de la mano en esta obra. A lo largo de los 12 tomos del Kansenban se vino planteando al campeonato nacional como el máximo objetivo, el sueño de muchos y el desafío a conquistar para todos. Es algo casi intangible para el Yohoku, algo que ni deberían tener permitido soñar, y su obstáculo para llegar ahí es el Ryonan, el equipo que se conoce de forma más íntima en la historia, lo mejor de lo mejor, un desafío que uno como lector sabe que no se va a resolver fácilmente, especialmente sabiendo que nuestros protagonistas ya perdieron contra ellos antes. En paralelo, nuestro protagonista Haramichi Sakuragi cometió un error crítico en el partido anterior, algo que le costó la victoria, disculpándose con el capitán Akagi entre lágrimas, ya que justamente fue durante este enfrentamiento que comprendió lo que significa ese torneo nacional para su capitán y el equipo. Pero es normal, lo esperable, ya que al final del día, Sakuragi sigue siendo un novato. Este partido se volvió el arco de redención de Hanamichi, que tuvo un entrenamiento extremo para estar a la altura del resto y ayudar a sus amigos a cumplir su sueño. El match dura 3 tomos del Kansenban, es decir, aproximadamente unos 36 capítulos. Esos fueron 8 meses leyendo el enfrentamiento durante la publicación original. No es poco tiempo, Dios, la ansiedad que debe haber sido. Pero bueno, el match comienza poniendo de entrada a los protagonistas en una situación de underdogs desde lo moral y lo táctico, ya que un día antes hospitalizaron al entrenador Ansai. Con ese evento, a las puertas del encuentro, aprendimos del pasado de Hanamichi y su viejo, tanteamos cómo es que Rukawa sabe que Ansai seriamente cree en Hanamichi y su potencial, y aprendemos algo sobre el pasado y motivación de este hermoso hombre. A lo largo de todo el partido, Slam te hace apreciar la importancia de alguien con experiencia y habilidad táctica para leer al otro equipo y hacer los ajustes necesarios, demostrando que Ansai es tan vital para el Yohoku como lo son Rukawa o Akagi. Inoue te dice que importan todos, los que entran y los que se quedan afuera de la cancha. Todo esto y ni empezó el partido. Al inicio, cada jugador recibe una página propia donde refleja lo que piensa sobre la falta de su entrenador, lo que significa el partido para ellos, sus miedos y objetivos. Es algo simple y básico, pero excesivamente funcional. Es una declaración. Estas son las piezas del juego, esto es lo que les importa y vas a sufrir con ellos en su lucha por la victoria. La primera jugada del partido es un pequeño showcase de las habilidades de todos, un recordatorio de su rol, como por ejemplo Ryota arma las jugadas y lo más importante, ver cómo Hanamichi, luego de su esfuerzo sobrehumano practicando lanzamientos con su entrenador, logró hacer un tiro perfecto luego de haber sido su talón de Aquiles todo este tiempo, dejando claro a través de la inseguridad del entrenador del Ryonan y la emoción de Sendo que el resultado del encuentro no va a ser tan predecible como antes. A lo largo del partido, cada personaje tiene un rival propio, una contraparte podríamos decir.
En el caso de Hanamichi, es la nueva pieza del tablero del Ryonan, Fukada. Kichou Fukada es alguien perfecto para ser la contraparte temática de Sakurai. En esencia es lo que al protagonista le gustaría ser, un jugador estrella, nato, pero también tiene muchos aspectos que le critican al pelirrojo, alguien con hambre de gloria y que se la cree en grande. Lo irónico es que en este partido e incluso al final de la historia, Hanamichi va a demostrar que es todo lo contrario a Fukada, alguien que al final no juega por la gloria sino por el amor al deporte y su equipo y que se forjó a través del esfuerzo y el entrenamiento. Cada capítulo que compone el primer tiempo está estructurado como una suerte de versus entre miembros de ambos bandos, donde la performance de los jugadores está estrechamente ligada a lo que sienten y todo lo que estuvieron pasando antes. Por ejemplo, Akagi está cargando con el peso extra de ser el pilar moral y estratégico sin el entrenador y sufre de mucha incertidumbre de si podrá superar a su contraparte en habilidades, Ouzumi, pero este spotlight al personaje no es el origen ni la resolución del problema. Antes de su capítulo ya se notaba el problema del capitán del Yohoku y se despabila unos capítulos después del spotlight gracias a Sakurai. Los versus son para ver en detalle lo que están pensando. No es el inicio arbitrario ni el fin de nada. E igual, en un giro del destino, Inoue hace lo impensable en el partido y da vuelta a la situación dejando en ventaja al Yohoku al finalizar el primer tiempo, mostrando el fuerte de sus jugadores, el rol de cada uno, pero en el proceso empieza a explorar a los miembros del Ryonan, hasta que en el siguiente tomo, al inicio del segundo tiempo, los vuelve a ellos los underdogs así como así, donde ya uno comprende el contexto que llevó a que cada uno de los jugadores esté en el equipo titular. O sea, en medio del partido, el mangaka consiguió que uno tenga sentimientos encontrados porque acá hay muchos sueños que nunca se van a poder cumplir. Alguien tiene que perder y sabes que para muchos acá es la última oportunidad de ir al Nacional. Hasta Moichi Takao, el entrenador del Ryonan, termina siendo querible y cuando pierde lo sentís. En definitiva es un partido perfecto. En su cierre están todos agotados, humillados, hasta heridos. Dan todo en lo poco que queda del segundo tiempo. Fracciones de segundos en la cancha se sienten como horas inacabables. Sufrís y disfrutás cada instancia de ello. Del esfuerzo entre todos, cada logro se siente el doble. No hay nada más increíble que ver a Hanamichi festejar esos puntos que son el resultado de entrenar como un loco sus lanzamientos. De hecho, hablando de Hanamichi, un detalle sutil que ya se empieza a notar desde antes pero que se acentúa acá es cómo el crecimiento técnico del protagonista cambia su relación con Rukawa. Los ojos de novatos de Hanamichi van siendo reemplazados lentamente por los de alguien que entiende en profundidad el juego y eso genera que tenga sentimientos complicados contra su rival. Lo que comenzó como una envidia tonta de que Rukawa lo opacaba frente a la mirada de la chica que le gustaba, evolucionó en comprender la genialidad de su rival como jugador, generando sentimientos encontrados. Hay respeto, hay odio y desesperación porque Hanamichi empieza a ver realmente el abismo entre los dos. En términos de habilidades, así se siga repitiendo a sí mismo que es un genio. Por su parte, Rukawa lentamente deja de ver a Sakurai como un simple idiota alegre y termina encontrando en él a la única persona capaz de seguirle el ritmo hasta la muerte en el partido más importante de sus vidas al final de esta historia. Es excelente. Acá no hay una serie de epifanías que cambian a los personajes de un momento a otro. No hay miles de partidos. De hecho, como ya dije, los contás con el dedo de la mano. El cambio de los personajes es lento, progresivo, sutil y cada juego es un evento. Nada es descartable. Slam Dunk no te da un Big Mac, te da un plato gourmet. Todo esto con un ritmo tranquilo, mientras al mismo tiempo en la revista Inoue competía contra una Akira Toriyama que estaba contando la historia de Trunks, un Araki en el clímax de JoJo parte 4 y un Togashi en pleno Dark Tournament de Yu Yu Hakusho. ¡Qué tiempo para estar vivo, man! A lo que voy es que ese nivel de paciencia y ritmo narrativo podría haber condenado a Slam Dunk, pero Inoue creyó en lo que estaba haciendo y salió triunfando. Una vez que estableció sus bases, a lo largo de esos primeros 6 meses, Slam Dunk jamás bajó del top 10 de popularidad de la revista, jamás. La apuesta de este autor funcionó. Pero bueno, volviendo al partido, ¿qué más decir? Uno ve a Mitsui llorar por el tiempo perdido que le ha quitado habilidad, la humillación que siente Hanamichi al ser un novato y que explote en eso el otro equipo, incluso que el capitán del club de judo vaya a darle ánimos con terrible bandera al Yohoku. Lo sentís todo y a todos. Hasta Kogure termina siendo central en el partido luego de estar al margen de todo, motivado solo por el amor a jugar con sus amigos en el equipo. Un partido excelente de principio a fin. El tramo final donde a nadie le queda fuerza y siguen jugando, donde por un capítulo entero no hay ni un diálogo hasta que Hanamichi con un segundo de sobra gana el partido con un Slam Dunk y en lugar de festejar y abrazar la gloria empieza a correr hacia atrás porque está enfocado en el contraataque de Sendo, dejando claro que para él el básquet ya no es una guerra de egos, sino una pasión
pasión que quiere ganar con su equipo es espectacular. Uno de los mejores crecimientos de personajes que leí en mucho tiempo y es recontra sutil. Yo ya soy un tipo grande, no me voy a hacer el duro y decir que ay, no lloro con nada, pero tampoco es mega fácil que pase. Pero después de todo eso, acá cuando Akagi lloró por cumplir su sueño, yo lloré con él, así como lo hice con Mitsui y el resto del equipo. Todo esto mientras veía la redención en los ojos de Sakuragi, sus disculpas ante el Gori luego de haber arruinado una jugada clave en el partido anterior. Poesía, maestro, poesía. Las expresiones, el arte, la composición dinámica, todo eso junto a la historia que se construyó hasta acá, esa historia que uno lee para entender cómo todos los jugadores de esa cancha llegaron ahí, eso es lo que hace que este y todos los partidos sean memorables, que sean una experiencia. Todo eso es. Sigo dando vueltas y vueltas y la verdad es que nunca voy a encontrar la forma de hacerle justicia a Slam Dunk en este video. Simplemente me es imposible. Fue amor a primera vista sin lentes nostálgicos. No me cuesta nada entender la razón por la que fue un hit en Japón y fuera de él. Todos dicen que es el mejor Spokon de la historia, pero realmente es hasta cierto punto un anti-Spokon. Rompe constantemente con todas las convenciones de este estilo de historia. Por eso creo que si no te gusta el Spokon, es muy factible que igual te guste Slam Dunk. Slam es realista, premia la técnica sobre la habilidad. Uno lo disfruta porque ves jugar personas. Todos los entrenamientos de qué y cómo hacer las jugadas que realizan los personajes uno los puede aprender. Que algo sea real no lo hace mejor, pero acá dicho realismo te hace entender lo difícil que es ganar y lo duro que se siente perder. Irónicamente, lo más irreal dentro del mundo de Slam cuando salió era el hecho de que el básquet no es popular en Japón, por lo menos no es lo suficiente para que existan un torneo nacional de la escala del manga o poder soñar con jugar profesionalmente al básquet, pero esta obra logró que ese mundo ficticio se volviera una realidad. Slam logró un boom del básquet en su país. Hoy en día es uno de los 6 deportes más populares de las tierras del sol naciente, con una liga profesional fortalecida que puede prometer carreras bien pagadas, donde incluso el mismo Inoue creó junto a Shueisha, editorial que publica la Shonen Jump, una beca Slam Dunk que está funcionando desde 1998 para enviar a jugadores a Estados Unidos a perfeccionarse y que puedan estudiar y practicar al mismo tiempo. Podría seguir hablando por horas, me encantaría hablar del final, pero sé que mucha gente no lo leyó y si todavía no lo hiciste, hacelo. Slam Dunk vale la pena, es uno de los mejores mangas de la Shonen Jump, es un Spokon para la gente que no le gusta el Spokon. Es una carta de amor de un artista que adora el básquet y que logró devolverle algo, logró volverlo popular en un país donde no había interés en él. Es la historia de un flaco que descubre que ama el básquet con toda su alma y jugar con sus compañeros. Y cómo nosotros como lectores lo terminamos adorando a él y a todo el equipo. Así que nada, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Obviamente vamos a hablar del final de Slam Dunk específicamente junto a la película en un futuro cercano, así que te invito a suscribirte y nos vemos la semana que viene. 夜に